Hola Dears, ¿cómo están? Estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy. Vamos a seguir reaccionando a nuestro apachurro Dimash Kudaibergen, al príncipe kazajo, príncipe Saiyajin de Kazajistán. Y vamos a reaccionar a un enlace que me dejaron aquí en YouTube, un suscriptor del canal. Muchísimas gracias por tu recomendación. Es un suscriptor que se llama Jair Malpica. Jovencito, señorito Jair, muchísimas gracias por este enlace. Es una muy buena recomendación. Tiene razón, no hemos reaccionado a esta versión de Adagio. Vamos a reaccionar a Adagio en el Slavic Bazaar del 2017. Yo creo que fue un Slavic Bazaar después del boom de The Singer. Sí, yo creo que sí, porque The Singer fue a principios de año. Fue en febrero, enero, febrero, por ahí. El 17 de febrero creo que empezó. Y el Slavic Bazaar, yo imagino que ha de ser como por ahí de agosto, septiembre, no sé. Pero ya traía el peso de la fama de Singer, creo yo, si no, corríjame en los comentarios. Y yo creo que sí, porque si es la de Adagio fue después de The Singer. Ya que fue una de las canciones más icónicas. Yo creo que sin lugar a duda, para mí en lo personal, las interpretaciones de Dimash en el programa de The Singer, las que más memorables son, en primer lugar, SOS, porque fue con la que se hizo notar al mundo. Fue su primera participación. Le salió perfecto, a pesar de los nervios y la presión de estar en un país ajeno al tuyo. Le salió perfecto. SOS, también otra que le doy mucho peso y creo que es de las más memorables de Dimash es Adagio, por el nivel de entrega escénica y el esfuerzo físico y todo eso. SOS, Adagio. Y la tercera, yo creo que así también con muchísimo peso y de las más memorables. Digo, al decir esto no quiero decir que las demás sean malas, todas son muy buenas, pero las que en mí personalmente, en mí dejaron más peso y más sorpresa fueron SOS, Adagio y All by Myself. Yo creo que esas tres, uf, uf, deliciosas, Digo, sin hacer de menos Unforgettable Day, Daybreak, no sé, Show Must Go On. eh, pero yo creo que para mí en lo general esas tres fueron las que, wow, fueron las que dijeron Dimash es de veras y aquí está y va a estar para un buen rato. Y pues bueno, entonces ya me desvié muchísimo del tema. Nos vamos a esta reacción de Adagio del Slavic Bazaar del 2017, que no la tenemos aquí en el canal, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro, así vámonos. Señor Kudaibergen, por favor, haga lo suyo con esta gran obra de la maestra Lara Fabián. Adagio. Assalamu alaikum. Ahí está, ahí Dimash dijo, suscríbanse al canal del Ático. Добрый вечер. Ya ven que yo domino el ruso. Wow. Corríjanme. Hace tiempo me regañaron en los comentarios. Bueno, no me regañaron, me llamaron la atención. Me dijeron, Ático, el Slavic Bazaar no es en Rusia, es en Bielorrusia. Quiero que me dejen aquí en los comentarios si esto es cierto, porque yo siempre he tenido la creencia de que es en Rusia. Pero si es en Bielorrusia, pues déjamelo saber para pues ya decir bien, ¿no? Que pues Slavic Bazaar de Bielorrusia. Digo, porque pues cada nación merece su respeto y hay que saberlos diferenciar. Digo, muchas veces es como... Es que para nosotros de este lado de Occidente, por ejemplo, todas esas naciones pues son muy parecidos, hablan muy parecido y no sabemos identificar y no sabemos diferenciar, ¿no? Es como cuando ves a un chino, un japonés y un coreano, dices, pues quién es de dónde, ¿no? Los tres parecen iguales. Igual con la manera de hablar de los de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, son lenguajes muy diferentes, pero más o menos vienen del origen, del mismo origen. Y sí, me gustaría que me dijera, ¿no? Si realmente es Bielorrusia o es Rusia el Slavic Bazaar, por favor.
Sí, esto fue después de The Singer. ¿Oyeron cómo gritaron las Deers? Empezó a cantar y luego soy yo. ¡Ah! Pongan atención y lo escucharán. Mm. Mm. Wow, está haciendo la misma versión que en The Singer. Está dándole las mismas intenciones, está haciendo los mismos cambios de color de voz, está haciendo las mismas dinámicas. Me gusta mucho, me gusta mucho. Veremos si también termina en el suelo de rodillas, pegándole al suelo. Ah, esa versión de Singer es inolvidable. Creo que es de las mejores presentaciones que ha tenido Dimash. La vamos a regresar un poquito más, porque ese matiz, ese cambio de voz, me gusta mucho, de su voz normal a su voz de falsete. Su voz de pecho y la cambia a falsete. Oh. Wow. Fíjense que ahorita que me quedé escuchando con mucha atención a Dimash, su pronunciación, me hace respetarlo todavía más. Me hace admirarlo todavía más. Porque obviamente sabíamos que él no hablaba inglés. Y estas canciones, por ejemplo, esta de Adagio, que es en inglés, se la aprendió fonéticamente. Hay que ser sinceros, no la está cantando en inglés, la está cantando fonéticamente. Hay algunas palabras que para este entonces no están bien pronunciadas, pero eso me hace respetarlo y admirarlo más, porque eso nos habla del nivel de entrega y el nivel de compromiso que tiene Dimash, de que nunca has hablado inglés, pero sabes que el próximo mañana o pasado mañana tienes que cantar una canción en inglés. Pues ¿cómo le hago? Me la aprendo fonéticamente, espero no regarla. Que siendo Dimash no la va a regar. Y le meto, ¿no? Le estudio hasta que la tenga. Igual, cuando lo hizo con la canción de Autumn Strong, que la tuvo que cantar en chino, y él no hablaba chino, y también se la aprendió. Y la verdad es increíble, les digo, todo ese tipo de cosas, es que, no sé, muchas veces como que nosotros los Deers, o la gente en general que ha oído Dimash, ya lo tiene como que dado por sentado, de que ya tiene que ser algo normal, de que siempre todo lo haga perfecto. Y nos olvidamos muchas veces de todo el nivel de esfuerzo, de compromiso, de trabajo, de horas sin descanso que debes de tener para lograr este nivel. Y nosotros como que ya lo estamos normalizando, como que si fuera algo muy normal. Y no lo es. Por eso Dimash es Dimash. Por eso Dimash sobresale de todos los demás. Díganme, ¿qué otro cantante conocen con ese nivel de entrega, de compromiso? Que seguro que ha de haber muchos, pero con este nivel de perfección y este nivel de entrega, yo creo que nada más Dimash. Sí, yo creo que nada más Dimash, porque todos los demás cantantes están siempre en su área de confort. Siempre cantan en los rangos que dominan, nunca se salen de ellos. Y Dimash te lo canta en cualquier rango y en cualquier idioma. Y es increíble. Digo, a lo mejor muchos lo criticarán de que su pronunciación inglés es nefasta, no se entiende. Pues sí, pero quisiera ver que tú, que nunca has hablado en inglés, en 2 días me cantes una canción en inglés perfecta, con buena intención, con mucho sentimiento, que me transmita, que yo vea una entrega física y corporal tuya. Y no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Así es que mejor cállate los ojos y admíralo, porque ahorita su inglés no es perfecto, pero ya lo habla. Ya lo habla y te puede entablar una plática en inglés sin ningún problema. Donde aquí en el 2017 era imposible que lo hiciera, porque nunca había hablado inglés.
Por eso se me hace interesante y siento muchísima más admiración y respeto por Dimash, porque eso me demuestra que ha seguido evolucionando, que se ha preocupado por el mercado de Occidente y sabe que para entrar para acá tiene que hablar o inglés o español, y se fue por el inglés, que yo creo que el inglés porque le ayuda a nivel mundial, no nada más en América, ¿no? En Latinoamérica, sino que le ayuda a nivel mundial. Pues si voy a Turquía y no hablo turco, pues hablo en inglés. Si voy a Rusia y no hablo ruso, hablo en inglés. Si voy a España y no hablo español, hablo en inglés. Si voy a China y no hablo chino, pues hablo en inglés. Y todos nos van, y todos, bueno, la mayoría me va a entender, ¿no? Porque la mayoría de gente tienen o tenemos la fortuna de que, pues a lo mejor no somos perfectos en inglés, pero lo entendemos y lo podemos hablar. Y es otra manera de comunicarnos, como que digamos que es el lenguaje mundial. De que si no hablas el idioma al país al que vas, pues puedes hablar en inglés y alguien te va a entender. Y pues bueno, nada más era eso. Disculpen el corte y que me haya desviado tanto, pero Dimash es admirable. Wow, es que estas caras lo dicen todo. Vean el nivel de sorpresa, de admiración que siente por Dimash, las 10 allá atrás con sus letreros de Dimash y yo quiero un letrero de esos luminosos, se ven bonitos, pero uno que diga Dimash y otro que diga El Ático sería grandioso. Pero vean la concentración que tiene la gente de expectantes viendo Dimash, es increíble. Okay. Ahí le hizo un arreglo, un melisma. Wow. Sí, está haciendo la misma versión que de Singer. Yo creo que la quiso hacer igual o muy parecida. Sí le está haciendo algunos cambios, pero no es de que hayan sido unos cambios programados, sino que es más por el hecho de que Dimash siempre canta sus canciones diferentes y las va interpretando como las va sintiendo en el momento. Pero aquí está siguiendo el patrón de The Singer. Yo creo que ha de haber sido porque yo mismo que él se dio cuenta que la versión de Adagio fue una de sus mejores presentaciones y es una de sus canciones más aplaudidas en The Singer. Y yo creo que quiso hacer lo mismo para mantener ese auge, para mantener ese fuego que tenía en ese momento, esa interpretación. Yo creo que es más que nada por eso, por lo que le está haciendo igual. Porque si la canta ahorita, si la llegara a cantar ahorita, la cantaría muy diferente. Igual y les daría las mismas intenciones, pero de diferente manera, ¿no? O sea, nos daría el mismo mensaje, pero dicho de una manera diferente. Eso es increíble, que Dimash tiene un punto central, que es al que quiere él llegar. Y él no nada más te llega recto, sino que te puede llegar de cualquier dirección. Y siempre te va a llegar a ese destino, que es la entrega de ese mensaje, con la intensidad que él quiere siempre, pero te lo entrega de maneras diferentes. Puede tomar cualquier camino, y cualquier camino lo hace perfecto. Y es increíble. Ese soporte.
Oh. If you know where to find me. Ahí oí como que le metieron una especie de efecto en la voz, un como chorus. Porque cuando le hizo soy yo como que su voz multiplicada. No sé, déjame escuchar nuevamente. Porque es interesante. If you know where to find me. Sí, se oyó como una especie de eco. Pongan mucha atención y se oye y como si terminara cantando dentro de una iglesia. ¿Ven que cuando cantas o hablas dentro de una iglesia se oye el eco? Así se escucha ese más que nada se escucha en el final. Pongan mucha atención. If you know where to find me. ¡Wow! ¡Oh! Fíjense que es el Mismo nivel de entrega, como les decía hace rato. Tiene un fin, pero nos lo va a entregar de una manera diferente. En la versión de The Singer, en esta parte ya estaba de rodillas, le estaba pegando al suelo, estaba expresando muchísimo. Y aquí sigue expresando muchísimo, pero sin tanto demostración física. Pero la intensidad en la voz, el delivery del mensaje, podríamos ponerlo así, la entrega del mensaje, es el mismo, pero de una manera diferente. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Wow! Me había equivocado. Había confundido la parte en donde se va a las rodillas. Aquí se volvió a ir a las rodillas. ¡Wow! No sé, como les digo, muchas veces damos a Dimash por sentado y tomamos lo que él hace como que si fuera ya algo normal, y no lo es. Por eso Dimash es Dimash y los demás están completamente en otra liga. Como siempre les he dicho, en el planeta hay malos cantantes, buenos cantantes, grandes cantantes, maestros de la voz y Dimash. Dimash está en una liga muy aparte. Él está más allá del bien o del mal. No, es que realmente a Dimash no lo puedes comparar con cualquier cantante normal. Tendrías que tener una mezcla entre Farinelli, Pavarotti y Mónica Naranjo para ser más exactos. Yo creo que una mezcla entre ellos tres. Si los mezclas y los fusionas, sale un Dimash. Porque es impresionante, es increíble. O sea, la verdad. Y sí, creo que no me estoy quedando corto. Yo le agregaría un cantante más. Sería Pavarotti, Farinelli, Mónica Naranjo y el delivery de Freddie Mercury. Yo creo que sí. Si fusionas esos cuatro, te sale un Dimash. Digo, a lo mejor ustedes agregarían o quitarían uno de esos, pero no sé, déjenme en los comentarios. A ustedes, para sacar un Dimash de una manera imaginaria, ¿a quiénes juntarían? ¿A quiénes fusionarían? Les digo, yo fusionaría a Mónica Naranjo, a Luciano Pavarotti, a Farinelli y a Freddie Mercury. Y yo creo que fusionando los cuatro sacaría un Dimash. Platíquenme ustedes aquí en los comentarios a quiénes fusionarían para sacar un Dimash. La verdad es increíble, la verdad es increíble. Y me gusta mucho lo que hace. Y esa parte en donde sostiene la nota, control de respiración, o sea, capacidad pulmonar, el soporte que tiene en todo el fraseo, porque no nada más es en el principio, sino que en todo. Luego,
como si hubiera hecho algo muy sencillo. Hace un cambio de tono, que no es fácil hacerlo, porque tienes que reacomodar todo internamente. Pero Dimash está acostumbrado a eso y más, y lo hace de una manera impresionante, y con esa entrega y esa pasión. En serio que... Wow. Por eso siempre les he dicho que a Dimash me haga 3 hijos. Quiero ver si me salen 3 Dimashes. To hear my heart said to give you life. Soporte, control, capacidad pulmonar, cambio de tono, capacidad pulmonar, soporte, brillantez, resonancia, las rodillas, entrega. Oh. 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 Wow. Ahí el bajo se escuchó, hizo un tum. Y en contraste con la voz de Dimash, se escuchó glorioso. Pongan mucha atención, para que escuchen el bajo. Porque Dimash está haciendo un belting y de repente cuando se pausa un poquito la música, bueno, cuando hacen un mini silencio, después oye un tum del bajo para que regresen a la esencia musical y wow, se escuchó fenomenal. Ahí. Ahí. ¡Tum! ¡Uh! ¡Uh! Demasiada entrega. Димаш Кудайберген. Браво! Wow. Wow. Игорь Ахмед. Спасибо большое. Bueno, pues aquí termina esta versión de Dayo. Es espectacular, es grandiosa. Les digo, no den las cosas que hace Dimash por sentadas porque no son normales. Solamente Dimash las puede hacer. No se acostumbran a como que es lo mínimo que debería hacer un cantante porque no. O sea, tampoco a los demás cantantes les pidan o les exijan que canten así porque no van a poder. Digo, a lo mejor muchos sí, pero no van a poder hacerlo de la misma manera, ¿no? O no van a tener la misma intensidad en la voz, la misma fuerza, o el mismo soporte, o el mismo control. Cada cantante canta a su estilo, canta diferente. Por eso es muy admirable lo que hace Dimash, porque es muy diferente a todos. Como les digo, le está en una liga muy aparte. Pues bueno, gran reacción del señor Yair. Muchísimas gracias por este enlace. Síganme dejando sus enlaces y recomendaciones. Vamos a reaccionar a todas y a cada una de ellas. Y pues bueno, dicho todo esto, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos un nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, 2 reacciones diarias. Aprovecho para decirles que me sigan en Instagram. A Instagram les estamos avisando si algún video está bloqueado para que vayan y lo vean en Patreon. Únanse a la comunidad del Ático en Patreon, es totalmente gratis, no tienen que pagar nada. Ahí pueden ver los videos de manera gratuita. Ahí voy a estar subiendo todos los videos que YouTube me bloquee por derechos de autor. Los pueden ver allá sin ningún costo. Ya si ustedes quieren apoyarme y apoyar el canal y el trabajo que se está haciendo, pues se pueden suscribir por $5 al mes. Digo, pueden pagar un mes y al siguiente mes si quieren, ya no quieren pagar, pues ya no pagan. Y nada más serían $5. Les digo, es un apoyo y es totalmente opcional. Dicho todo esto, solamente me queda decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.